y gracias por participar en esta reunión. Lo que vamos a hacer es brevemente ver la unidad 12 del programa y si hay alguna consulta sobre los temas anteriores, la unidad 11 en particular, los resolvemos sobre el final de la reunión. Paso a presentar un PowerPoint sobre la unidad 12. ¿Podrían confirmarme si se la puede ver correctamente? Ahí sí. Sí, profe. Sí, muchas gracias, muy gentiles. Bueno, la unidad 12 trata de circulación aérea. Como ven, es una unidad que en temas parece bastante larga, pero son pocos artículos del código aeronáutico y nos vamos a concentrar sobre el código, no tanto sobre las RAC, las DENAR, las reglamentaciones, que son muy detallistas y no son relevantes para lo que ustedes necesitan en la materia. En la unidad 12 van a encontrar también actividades que me interesa que las traten de hacer, y van a encontrar el decreto de la ley de derribo de seguridad, de emergencia y seguridad, que vamos a comentar algunos temas en esta reunión. El artículo 3 del Código Aeronáutico nos dice que el despegue, la circulación, el aterrizaje de las aeronaves es libre en el territorio argentino. Esto es parte cierto y en parte falso. ¿Dónde viene la falsedad? La falsedad viene cuando relacionamos este tema con la ley 19030. La 19030 es la que regula el transporte aéreo comercial, ya lo vamos a estudiar en detalle, vamos a estudiar cómo se habilitan y se asignan las rutas. Quiero concentrarme en esto, es que sí es libre, pero no si estamos realizando una actividad comercial. Si estamos realizando una actividad comercial, transporte de pasajeros interprovincial, bajo la regulación de la 19030, ahí deja de ser bastante libre. El artículo 4 nos establece que las aeronaves deben partir o aterrizar en aeródromos públicos o privados. Y ahora está pasando un avión, debe ser un Pampa cerca de mi casa. Aeródromos públicos o privados. No va a regir esta obligación, por lógica, cuando estemos en cuestiones realizando funciones de búsqueda, asistencia y salvamento, y establece el final del artículo 4 que las aeronaves privadas que no estén destinadas al transporte aéreo regular podrán ser dispensadas de esta obligación. Es decir, el señor Don Juan tiene un campo, en ese campo tiene una pista y para ir desde la ciudad de Córdoba a su campo utiliza una avioneta y aterriza en su campo, sin tener que ir al aeródromo más cercano. Cuestión importante: distinguir entre aeródromos públicos y privados. Los aeródromos públicos, a ver, no sé si me tapa mucho el ruido del avión. Los aeródromos públicos son los que prestan servicio a toda aquella aeronave que se lo requiere en la medida de que sus capacidades físicas y técnicas así lo permitan. Un aeródromo público es el Aeropuerto Córdoba. No me interesa quién es el titular dominial. La pista de aviación de la Escuela de Aviación, por más que sea propiedad del gobierno federal, es un aeródromo privado porque no está destinado a prestar servicio a cualquier aeronave que lo requiera. Por cierto, en la medida de sus capacidades. El aeropuerto Córdoba no está preparado para recibir un Airbus 380, por ejemplo. Pero sí toda otra aeronave que en la medida de sus capacidades él pueda atender, la va a recibir. Un aeródromo privado, no. Profe, en la definición no tiene nada que ver la naturaleza de la actividad, sino solo el que preste servicio. Exacto, exacto. Ustedes recuerdan que como había puertos teníamos una clasificación entre públicos y privados, es esta misma, en realidad la ley de puertos la toma del Código Aeronáutico, y luego estaban que si eran puertos industriales, comerciales, eso ya no está aquí, solo públicos o privados.
salvo caso de fuerza mayor, ninguna aeronave debe aterrizar en un aeródromo privado sin autorización del propietario. Ahora bien, si no tengo un acuerdo con este propietario, tal vez pues un contrato o una solicitud en el momento, y aterrizar y no fuera una situación de fuerza mayor, el propietario va a tener derecho a impedir que continúe el vuelo, que despegue y continúe mi vuelo. No, no va a poder impedirlo. Tendrá derecho luego a hacer todas las reclamaciones que correspondieren, pero no va a poder impedir el vuelo, que la aeronave está para volar. El objetivo del código aeronáutico es que la aeronave vuele. Otro punto importante, y esto fue de los primeros casos de jurisprudencia en Francia, ocurrió, el caso Coquerel, que lo van a haber citado en todos los libros, se refiere a esto. Si el paso de una aeronave me produjera un perjuicio, voy a tener, por cierto, derecho a indemnización. Vamos a estudiar la regulación específica en plano nacional y en el internacional, que es Roma del 52, pero no vamos a poder impedir su paso. Estamos acostumbrados a pensar en el derecho de dominio, tenemos nuestro terreno, nuestra propiedad y hasta dónde se extiende verticalmente nuestro derecho de dominio y en líneas perpendiculares hasta qué límite. Bueno, en realidad no hay límite, no hay límite. Vamos a encontrar ciertas regulaciones municipales respecto a seguridad de construcción que me pueden poner un límite a la altura en la cual puedo construir, pero mi derecho de dominio se extiende verticalmente sin límite. Ahora, yo puedo, invocando ese derecho de dominio, prohibirle a una aeronave circular por encima de mi casa. La respuesta es no, no puedo. El, el caso Coquerel era un constructor de dirigibles en Francia, era la gran novedad. A su lado había un campo, la gente se acercaba a los hangares del constructor para verlos despegar, y así pasaba por el campo del vecino y le destruía pisoteándole sus sembradíos. Señor, el vecino trató de hacer todo lo que podía para impedir que la gente llegara y no había manera. Y entonces Roy puso unas rejas con unas lanzas muy altas. ¿Cuál fue su efecto? El que buscaba él, que apenas despegara el dirigible, rozara contra esas lanzas, le puso un obstáculo y se dañara. ¿Le causó un perjuicio el paso de la aeronave? Sí. ¿Puede impedirlo? No. Reclame la indemnización. La aeronave está para volar y es lo que busca el Código Aeronáutico. Hubo un caso interesante que no llegó a justicia, se arregló en mediación. En el Reino Unido, posiblemente ustedes recuerden el avión Concorde, el avión de pasajeros supersónico. Cuando los aviones entran en supersónico, se produce un estallido, un ruido muy fuerte. Ese, cuando el Concorde, despegando de Londres, dirección a Nueva York, entraba el supersónico, generaba, por supuesto, esta explosión, y parece que entraba siempre supersónico sobre la casa de un señor, lo cual era como si le explotara una bomba en la cabeza. Reclamó, a ver si indemnización, pero además que cambiara de ruta. No se puede cambiar de ruta, pero sí amigablemente acordaron entrar en supersónico unos kilómetros más adelante, ya sobre el mar, lo cual era de haber hecho de primer momento. Antes de ayer, en París, y nos va a llevar el caso de también lo de derribo, un avión Rafale fue autorizado a
ponerse en supersónico sobre París para alcanzar una aeronave que había perdido, una avioneta que había perdido contacto con el sistema de control y formalmente asistirla acompañarla y asistirla a aterrizar, y por eso puso supersónico sobre París, estallaron vidrios por toda la ciudad, fue un gran escándalo, la gente había pensado que era un gran atentado. Estalló Twitter ayer en Francia con eso. En realidad nadie pone supersónico sobre París para ir a acompañar una aeronave que se perdió. En realidad, al perderse el contacto con control, se presupuso que era un atentado como lo de los 11 de septiembre y por eso voló este interceptor a toda velocidad. Era simplemente un problema de radio, no otra cosa. Pero vuelvo, no podemos impedir el paso de la aeronave. Esto lo vamos a ver mucho también, como vemos responsabilidad, y se dan varios casos de perjuicios generados sobre todo por el ruido con las gallinas. Cerca del aeropuerto Córdoba tenemos en el camino a Río Ceballos las principales granjas de ponedoras, de gallinas ponedoras de la región, y poner un huevo es un momento muy especial en la vida de la gallina. Y si está estresada por el ruido, pierde productividad. Tienen música ambiental, es como si fuera una... No tiene comparación con una sala de partos, pero digamos, se les trata de hacer un ambiente lo más amigable posible y pasan los aviones y realmente las afectan. Y afectan la producción, se la puede cuantificar claramente a la pérdida de producción. ¿Pueden impedir el paso de la aeronave? No. Tendrán derecho a reclamar una indemnización, pero no impedir el paso de la aeronave. El artículo 7 se corresponde con el artículo 9, inciso B de Chicago del 44, y es declarar cerrado el espacio aéreo ante una situación de peligro a la defensa o seguridad nacional. Un ejemplo lo vimos el 11 de septiembre del 2001, cuando los atentados a las Torres Gemelas y también al Pentágono y demás, Estados Unidos aplicó el inciso 9 del Convenio de Chicago y mandó todas las aeronaves que no fueran de defensa a tierra. Quedó cerrado el espacio aéreo completamente. Ninguna aeronave, ni extranjera ni nacional, pudo circular hasta que se levantó esa prohibición. Distinto es el caso del artículo 8, que se corresponde al inciso A del 9 de Chicago, en el cual cada estado puede establecer zonas de vuelo prohibido o restringido en razón de defensa nacional, interés público y seguridad. Por ejemplo, está prohibido volar sobre la Argentina y está marcado así en las cartas de navegación, volar sobre la vertical Balcarce 50, que es Casa Rosada. Sobre centrales atómicas, sobre represas hidroeléctricas, sobre áreas militares, está señalado en las cartas que no se puede volar sobre esos sectores. Hay una situación muy particular que es la dada en la antigua Unión Soviética y actualmente en Rusia. La Unión Soviética estableció que todo su territorio, piensen ustedes, son 10 usos horarios que cubre la Unión Soviética, cubría la Unión Soviética, eran zonas prohibidas bajo el marco del inciso 9, artículo 9, inciso A de Chicago. En atención a eso, se prohíbe volar sobre el espacio aéreo soviético, y en el año 83, un avión de Korean Airlines, creo que algo lo comentamos en la reunión anterior, se desvía de ruta y termina ingresando al espacio aéreo soviético.
es interceptado y derribado. Se dijo que, bueno, entró por error, lo confundieron con un avión espía norteamericano que efectivamente había estado entrando y saliendo durante ese día, un avión de captura de señales, y lo cual es imposible físicamente confundir un 747 con su joroba con un avión con radomo de radar, esos platos gigantes que tienen. Y luego, con el tiempo, cuando se desclasificó la información, se descubrió que el jefe de la KGB pese a que había reconocido que era un avión civil, la tripulación de los cazas interceptores habían pedido nuevas instrucciones. La solicitud de órdenes llega al jefe de la KGB y él dio la orden de derribar. Jefe de la KGB era Gorbachev, a quien luego, por supuesto, se le dio el Premio Nobel de la Paz, como corresponde en este mundo loco que tenemos. Más de 300 muertos, entre ellos senadores norteamericanos que estaban en ese vuelo. Y en respuesta a eso, la OASI hace una adenda, artículos 33 y 34, 33 bis, por la cual se prohíbe derribar vuelos que no sean militares por violaciones a las normas de ingreso a un país. Quiero que guarden este punto en la cabeza, luego lo revisen en el convenio de Chicago, que lo tienen cargado en el aula virtual, para ubicar bien la situación respecto a cómo va a venir luego por la ley de derribo argentina. El artículo 9 establece que la Autoridad Aeronáutica, la ANAC, en nuestro caso, va a establecer las regulaciones para el transporte de mercancías peligrosas. Y el artículo 10, algo lógico, que toda aeronave se requiere que, para su circulación, que esté con la documentación, certificado de matrícula, aeronavegabilidad y los libros a bordo. Y que va a recibir inspecciones, una serie de inspecciones, hace ingreso a operaciones, inspecciones regulares, cada tantos ciclos de motor y demás, por la Autoridad Aeronáutica. Todo eso está reglamentado en la RAC. Establece que ciertas aeronaves, según reglamentación, van a estar obligadas a tener equipos de radiocomunicación y la verificación, como decíamos, de su estado y condiciones de navegabilidad. Los servicios de protección al vuelo. Artículo 13 es una de las cosas importantes que establece OASI cómo regular y proteger los vuelos. En la Argentina se estableció por este artículo 13 que serán prestados de forma exclusiva por el Estado Nacional. Eso significa que el Estado Nacional, que presta el servicio de radares, de comunicación, de balizamiento, los radiofaros que van guiando a las computadoras de vuelo de las aeronaves, está prestado por el gobierno nacional, el ejecutivo. Nadie en Argentina. Tenemos solo 2 radares de control en Argentina. Digamos que el aeropuerto tiene su radar de control, pero ustedes, cuando salen de la cobertura del radar de Ezeiza, hasta que ingresan al de Córdoba, tienen un hueco negro donde nadie los está siguiendo, y luego el resto del país es un hueco negro. Es lo mismo. Volar en África, volar en Argentina es lo mismo, nadie sabe dónde está usted. En África, ¿cómo hacen los pilotos? Vuelan sobre la costa, y aquí en Argentina, bueno, hay que volar a ciegas, siguiendo la vía del tren, más o menos como eh, hace 100 años. El sistema de balizamiento es un desastre. Hace unos años se tuvo que pedir al gobierno chileno que facilitara sus aeronaves para recalibrar el balizamiento, porque en la Argentina ya no funcionaban los jets, que ahora han sido recuperados. Y
Todos estos servicios de protección al vuelo son pagos, son caros, se pagan en tasas, y Argentina cobra esas tasas y no lo presta, por supuesto, como es natural en tantas cosas del país. La entrada y salida de aeronaves en territorio. Tenemos dos situaciones, una de aeronaves públicas extranjeras y otra de aeronaves privadas. Mucha atención. Cuando una aeronave es pública cuando está prestando, afectada a la prestación de un servicio propio del poder público, seguridad, defensa y demás. Toda otra aeronave es privada, aunque sea propiedad del gobierno. Aunque sea propiedad del gobierno. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que ha sido afectado a LADE para realizar un vuelo entre Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, ¿es una aeronave pública o privada en ese vuelo? Les pregunto. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta, profe? Un avión de transporte Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que está afectado a un vuelo, a la prestación de un vuelo de LADE, la línea estatal de fomento. Un vuelo que va a realizarse hoy entre las 11 a las 11 de la mañana, partiendo del aeropuerto de Ezeiza al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Ese vuelo utiliza una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina con pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. En ese vuelo, este Hércules de la Fuerza Aérea Argentina es una aeronave pública o privada. Pública. No, está realizando una actividad comercial del ADE, de una línea de transporte. Cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso. Y en muchos países del tercer mundo, ciertas facilidades del transporte son sostenidas a veces por las fuerzas aéreas, y en esos casos estamos hablando de aeronaves privadas. No importa que esté camuflado, que lleven uniforme, sean pilotos de la Fuerza Aérea los que estén al frente del comando de esta aeronave, es una aeronave privada en este vuelo. Importa la afectación al servicio. Cuando durante la Guerra de Malvinas se requisaron todos los jets privados de empresas y con pilotos de la Fuerza se utilizaron como señuelos para desviar la atención y saturar el radar de la flota británica, en esos vuelos eran aeronaves privadas o públicas. ¿Qué piensan ustedes? Dudas. Aeronave pública, porque si bien su matrícula es LV, Lima Víctor, aeronave privada, propiedad de la empresa ganadera tanto, en este momento está afectada al servicio de un poder público. Lo que me importa es la afectación, si está afectada o no a un poder público, a una prestación de las esenciales del Estado. Todas las aeronaves de aerolíneas argentinas son propiedad del Estado. Los vuelos que realizan, ¿son públicos o privados? Rápido. ¿Son aeronaves públicas o privadas? Las aerolíneas argentinas y austral. No. ¿Privadas? Privadas, sí, señorita Rossi, exacto, privadas. Claro que sí, son vuelos comerciales, aerolíneas argentinas. Son vuelos comerciales, son aeronaves privadas. En Estados Unidos hace poco hubo, la FAA se puso más estricta en el control
en materia de regulación, porque por costumbre, por tradición, había establecido que todas las aeronaves de las agencias federales, armas y tabaco, por ejemplo, o alcohol y tabaco, o la DEA o el FBI, todas estas agencias federales, todas eran aeronaves públicas. Las aeronaves públicas están sometidas a ciertos niveles de control menores que los de las aeronaves privadas. Y no, dijo, no, espere, un vuelo, una aeronave del FBI, que es un vuelo entre Chicago y Ohio, y Cleveland, para transportar agentes del FBI. Eso lo podría hacer en un vuelo comercial. Entonces ese vuelo, esa aeronave, es privada del FBI. Si es Conair la que lleva a los presos federales de una cárcel a otra del país, esa sí es pública, porque no lo podría hacer por un vuelo comercial. Pero la que lleva a los agentes es privada. Así que de golpe pasaron como el 90% de las aeronaves de estas agencias federales a estar correctamente tratadas como aeronaves privadas no públicas. No me interesa quién es el titular, quién es el propietario, puede estar pintada de la manera que quiera, si no está afectada a una prestación de uno de los poderes públicos, es aeronave privada. Dice que las aeronaves públicas E-15 necesitan autorización del Poder Ejecutivo, normalmente por un decreto. Las aeronaves privadas, en cambio, necesitan solo autorización de la Autoridad Aeronáutica. Quedan todas dispensadas, públicas y privadas, de estas autorizaciones de ingreso al país, de la necesidad de estas autorizaciones cuando se trata de búsqueda, asistencia y salvamento. Es muy, muy habitual, por ejemplo, en la zona de la alta montaña de la cordillera, que los helicópteros de rescate de gendarmería, sobre todo de Argentina y de Chile, de la Fuerza de Seguridad chilena, crucen de un lado al otro sin tener que pedir permiso ni nada, porque están haciendo una búsqueda de un andinista que está perdido y bueno, van a cruzar, ir y venir, y es lógico y razonable. Estamos hablando de asistencia y de cuestiones humanitarias. Nos está pidiendo un decreto del Poder Ejecutivo Nacional para que pueda entrar a rescatar a una persona. Bueno, es el que más facilidades de acceso tiene. Dice, si hubiera un acuerdo especial de Argentina con otro país, ese ingreso de aeronaves se va a regir por ese acuerdo. Por ejemplo, si tuviéramos un acuerdo de cielos abiertos o los acuerdos bilaterales que tenemos dentro del esquema de la doctrina Ferreira. Otro puede ser un acuerdo marco de formación o capacitación para para Fuerzas Armadas, o por ejemplo para que ingresen aeronaves de otro país y ser reparadas aquí en los talleres de la fábrica de aviones. ¿Qué le vamos a exigir? La misma documentación que le pedimos a los locales, así lo establece Chicago del 44, matriculación, aeronavegabilidad, libros a bordo y la licencia del equipo radioeléctrico, y todas las personas que estén a bordo de esas aeronaves extranjeras tienen que tener los certificados de idoneidad aceptados por Argentina. Es decir, hay sistemas de equivalencia reconocidos bajo el marco del convenio Chicago del 44 para que no tenga que presentar cada vez, por cada piloto que ingrese, la documentación. No, está las equivalencias y reconocimiento de títulos y diplomas bajo el marco de Chicago del 44. Cuando una aeronave llega del exterior, tiene que hacerlo, despegar y aterrizar en un aeródromo internacional. ¿Cuándo se considera que un aeródromo es internacional? Cuando cuenta con servicios de aduana, migración y sanidad. Y así ha sido establecido por el gobierno nacional. Y se le puede establecer que sigan rutas
prefijada, desde el ingreso hasta el aeropuerto que se le indica. Sí, en cambio, no están destinadas a aterrizar en Argentina, hacer una escala, sino que van a sobrevolar simplemente, tengan presente que no van a ser exigidas de descender, aterrizar y ser fiscalizadas. No corresponde si no vienen aquí a la Argentina, pero sí le podemos establecer rutas por las que circulen. Cuando se trate de aeronaves privadas que no están destinadas al servicio de transporte aéreo, estos requisitos de fiscalización se van a realizar en el aeropuerto internacional más próximo. Por ejemplo, una aeronave de vuelos regulares entre Sao Paulo y Córdoba va a ser fiscalizada en el aeropuerto internacional de Córdoba cuando arribe. Pero si fuera el señor Juancito que tiene un campo en el Uruguay y otro en Argentina, y se mueve desde Argentina a Uruguay con su avioneta, va a tener que ir al primer aeropuerto internacional más cercano a su lugar de destino final. Si por emergencia hubiera tenido que aterrizar una aeronave extranjera fuera de el aeródromo antes de llegar al aeródromo internacional, se va a informar y no se van a remover las mercancías ni la aeronave hasta que puedan ser controladas, salvo por supuesto lo necesario para evitar su pérdida o destrucción. Lo que les decía, si simplemente van a sobrevolar, no van a estar sometidas a fiscalización en frontera. Artículo 24. Si una aeronave pública extranjera, hubiese penetrado en territorio argentino sin autorización previa, podrá ser obligada a aterrizar y detenida hasta que se hubieran, tendría que decir, producido las aclaraciones del caso. Las redacciones flojas, perdón, del artículo. Si se trata de una aeronave pública extranjera, es decir, afectada al ejercicio de los poderes soberanos de otro Estado, no transporte, sino pública, e ingresar sin autorización argentina, puede ser obligada a aterrizar y detenida hasta que se hayan producido las aclaraciones del caso. Hace pocos años hubo un incidente en el mar de China, del mar sur de la China, una aeronave norteamericana de control de señales y comunicaciones, que está en aguas internacionales, pero aguas que reclama China como propias, fue interceptada y forzada a aterrizar en territorio chino. Pusieron a cada lado un avión interceptor, empezaron a forzarla a maniobrar, no quiso seguir las maniobras a las cuales querían forzar los interceptores, colisiona con uno de los interceptores, cae ese interceptor y ella sufre daños y tiene que aterrizar. Estados Unidos, esto es copia de un artículo de Chicago 44, China aplicó esta norma y mientras esperaba las aclaraciones del caso, la vació de equipamiento, le robó todo el equipamiento para poder clonarlo y copiarlo. Esos fueron 2 días que demoró en entregarle a Estados Unidos, en devolverle el avión y la tripulación, en los cuales le robó toda la información. Fue un gran escándalo internacional. Los aeródromos, recién vimos las aeronaves públicas y privadas, aeródromos, recordemos, pueden ser públicos o privados, y lo que definía este principio que luego se utilizó en la ley de puertos, que los aeródromos públicos están destinados a uso público y los demás son privados. No me interesa quién es el titular del dominial del predio. Cuando un aeródromo pasa a ser aeropuerto,
Se refiere a, a los servicios y la intensidad del tráfico que tiene y que son declarados aeropuertos por la autoridad aeronáutica. Y serán internacionales cuando tengan estos servicios de aduana, migraciones y sanidad. ¿Cuándo? ¿Cuál es la gran diferencia entre un aeropuerto y un aeródromo? Perdón. Perdón un segundo. Gracias. Perdón por la tos y la pausa. En los aeropuertos, a la cabeza del aeropuerto hay un jefe de aeropuerto designado por la autoridad aeronáutica, mientras que en los aeródromos, el propietario del fondo es el que va a designar a un responsable del aeródromo. Perdón, un segundo. Gracias, perdón, la tos no es gentil conmigo hoy. ¿Hola? Sí, profe, sí se lo escucha. Bien, muchas gracias. Estamos. Bien. Limitaciones del dominio. Helicópteros, ustedes saben, y globos aerostáticos despegan de manera vertical. El resto de las aeronaves necesitan unas superficies de despejes de obstáculos especialmente diseñadas para
poder realizar su aterrizaje. Eso significa que para cada aeródromo, la autoridad aeronáutica va a fijar áreas en las cuales no va a poder haber construcciones o árboles, por ejemplo, que pudieran interrumpir la segura circulación aérea. La segura circulación aérea. Si esas construcciones fueran preexistentes, van a ser demolidas, preexistentes a la habilitación del aeródromo, van a ser demolidas y se indemnizará. Si fueran posteriores, van a ser demolidas simplemente, sin indemnización. Si ustedes, perdón, voy a buscar algo para tomar porque... Hola, sí, Hola, profe. perdón, se me había acabado el líquido y bueno, a ver si podemos tirar hasta el final. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la salida a Carlos Paz, en la autopista, van a ver que las luminarias de la avenida, de la autopista, en la parte del puente que está justo frente a la pista de la Escuela de Aviación, son mucho más bajas, para no violar la altura máxima de seguridad para el aterrizaje de las aeronaves en esa pista. Eh, a ver, si ustedes miran el aeropuerto Córdoba, está en total infracción, se construyó, cuando Canal 10 construye su antena en Barrio Marqués de Sobremonte, Universidad Nacional, un organismo federal, por supuesto violó las zonas de despeje, no iban a demorar la antena, entonces lo que hicieron es informar a OASI que se cambiaban las cartas de navegación y que el aeropuerto Córdoba pasa a ser uno de los muy pocos y raros aeropuertos en el mundo en los cuales si un piloto tiene que abortar un aterrizaje, en vez de salir hacia estribor, hacia la derecha, tiene que abortar y tratar de recuperar girando hacia la izquierda. Creo que no son más de 3 o 4 aeropuertos en el mundo donde hay que hacer eso. Córdoba es uno.
Pero lo más interesante es que si hace esa maniobra, abortando el aterrizaje, y gira hacia la izquierda, se va a encontrar con el edificio del aeropuerto. O sea que no tiene salida. Se encuentra con el edificio del aeropuerto, se encuentra con la antena de Canal 10. Porque simplemente somos súper geniales en este país. Eso respecto al despeje de obstáculos. Podrán ustedes ver en también la cuestión de señalamiento de obstáculos en el artículo 35. Y establece que son los propietarios de cada fondo los obligados a ese señalamiento. Son esas lucecitas que ven en la parte de arriba de los edificios, en las antenas. La reglamentación establece qué tipo de señalamiento para cada, según las construcciones que sean, y es el propietario el que tiene que hacerlo. A ver, imagínense cómo construimos en Córdoba, cómo construimos en Argentina en general, lo fuera de norma que está en muchos de nuestros edificios, y el control que hace el Colegio de Arquitectos sobre los que realmente, al momento de aprobar los planos, de que realmente estén estos sistemas de señalamiento, y los consorcios, si siquiera tienen noticia que tienen que hacerlo, y mucho menos pagar por ese mantenimiento. Es un desastre total. En otros países el Estado el que lo hace es Paraguay, lo cual sería más razonable para nuestras circunstancias, pero además aquí el Estado tampoco lo hace. Eh, un, un caso famoso aquí en Córdoba en el que una avioneta se enganchó un cable de PEC. Teóricamente todas las torres de alta tensión y los cables tendrían que tener señalamientos, los cables, esas pelotas gigantes de colores naranjas o amarillos para que puedan ser fácilmente visibles. Se engancha la torre, el cable, la avioneta cae, muere el piloto. La lógica es que EPEC tendría que pagar una indemnización porque ha sido la culpable de este daño a la aeronave y el fallecimiento. No, EPEC se presentó no ante el juzgado federal, sino ante la justicia local de Córdoba, en ese caso, reclamando por los daños al cable y porque se le había cortado la luz en Altagracia por culpa de la ruptura de ese cable, y se llevó hasta el Superior Tribunal de Córdoba, y nuestros sabios y prudentes jueces del Superior Tribunal no se les ocurrió nada mejor de decir que sí, que ellos saben que existe un código aeronáutico, pero que como EPEC es una empresa provincial, no van a aplicar el código aeronáutico, sino que se van a declarar competentes la justicia de Córdoba, que estaba bien que fuera competente, y que en realidad, si bien el código aeronáutico tal vez diga otras cosas, pero acá claramente EPEC había sufrido un perjuicio, entonces condenaron a la sucesión de este señor, en realidad fue la compañía de seguros, a pagar el cable de EPEC. Y además no aplicaron los plazos de prescripción del Código Aeronáutico, sino del Código Civil General, porque eran más beneficiosos para EPEC. Bueno, esa estableció nuestro Superior Tribunal de Justicia. Conclusión, si quieren podemos, hubieran dicho quemen su código aeronáutico, es más simple, o somos unos brutos, o realmente no nos importa las leyes y fallamos según la comunidad de intereses de ciertos sujetos o ciertas empresas. Es el absurdo total, y como eso van a haber fallos de todas las clases y colores. Y, y esto quiero insistir muy claramente, la primera cosa que tenemos que hacer como formadores de profesionales es, a ver, como profesionales ustedes lo primero que tienen que hacer es a un cliente explicarle las probabilidades de éxito o de fracaso de la acción que va a intentar. Trátanse de derecho aeronáutico. Con los jueces que tenemos, que la mayor parte no saben ni que existe el código aeronáutico,
La verdad, es bastante aleatorio. Es muy aleatorio. Tener razón no significa que vaya a obtener el resultado correcto. Eso es, si no, mire nuestro Superior Tribunal de Justicia. Teóricamente los mejores jueces de la provincia, como son el resto. Lo que les comentaba en el artículo 88, el aeródromo público va a tener un jefe de aeródromo y el aeródromo privado va a tener un responsable de aeródromo. Esa es la gran distinción. Si ustedes entran a la página de la ANAC, van a encontrar toda la reglamentación, van a poder ver listado de aeródromos públicos y privados habilitados, el de helipuertos y demás. Y antes de pasar a la siguiente sección, que sería la ley de arribo, quiero consultarles si tienen alguna duda sobre este tema, los temas que hemos estado hablando. Profe, Excelente. en la parte que dijo de los aeropuertos internacionales, yo no llegué a escuchar porque se me cortó. ¿Con qué servicios tienen que contar? Dijo aduanas y creo que alguno más. Sanidad, migraciones. Más otros servicios dice que puede establecerse, por ejemplo, tienen SENASA y el RENAR siempre, además. Pero sanidad, aduana y migraciones. Muchas Siempre. gracias. Y a estar así declarados por la autoridad aeronáutica. Bien. ¿Otra duda? No. No. Bueno. Vamos a la ley de arriba. La ley es una ley más amplia de seguridad y lucha contra el terrorismo y demás. En Argentina, para la penúltima elección presidencial, mejor dicho, todas las fuerzas políticas, todos los candidatos habían propuesto una ley de arribo. Todos. Había 16 proyectos en ese momento en el Congreso bloqueados porque se dan cuenta que una ley de arribo viola esta adenda al convenio de Chicago del 44, que, bueno, Argentina podía denunciar ese artículo, no sería ningún problema, otros países lo han hecho, pero el problema esencial con el derribo radica en esto. Son dos cuestiones. Con un buque es fácil la intercepción desde un punto de vista físico. Se dan las señales visuales, auditivas, si no se detiene, normalmente lo que hace es ametrallar delante de la proa, sobre el mar, delante de la proa, para avisarle estamos armados y vamos a usar la fuerza física. Si sigue sin detenerse, directamente se ametralla el timón del buque y el buque queda varado, sin posibilidad de control ni gobierno, y lo podemos abordar o remolcar. Destruí el timón y no puse en riesgo la vida de las personas a bordo. Con una aeronave, ¿cómo hago para físicamente dañarla de una manera que esté obligada a aterrizar, sin con eso no poner en riesgo la vida de las personas a bordo, que no solo estamos hablando de delincuentes, que podría doler menos, pero también podemos estar hablando de tráfico de esclavos, que se hace mucho por vía aérea, de trata de blancas, de tráfico de niños, donde entonces estaríamos matando a las víctimas. A ver, sabemos que un policía no puede disparar a un delincuente o un ladrón que huye, no puede. Si no, miren el caso que hemos tenido en Córdoba hace muy poco, con los policías disparando contra un auto, no suponiendo que fueran delincuentes,
violaron un control policial, cuanto menos una infracción, pero no puedo disparar, salvo que haya un riesgo de vida del policía o de otras personas. Si no hay riesgo de vida, no puedo disparar. No puedo andar disparando por la espalda a una persona que simplemente sale corriendo ante mi voz de alto. Porque si no lo podemos hacer en tierra, ¿por qué lo vamos a poder hacer en el aire? Y el segundo punto es que podemos estar matando a las víctimas del delito, a las víctimas de la trata, que están a bordo de la aeronave. Por todas esas razones es que nunca se aprobó una ley de derribo. Hasta el año 16, por un decreto, se establecieron estas normas. Estas normas, que son más amplias que la cuestión del derribo, van contra terrorismo en general, asociaciones ilícitas para estupefacientes, pero lo que nos toca es especialmente la cuestión del derribo. Establece primero un espacio aéreo de jurisdicción, y esto lo toma de la ley de la Fuerza Aérea, donde dice, se refiere a espacios sujetos o no a soberanía, asignados por el Poder Ejecutivo Nacional o Legislativo a responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica. Es lo que se llama espacio aéreo de interés en la Fuerza Aérea. Si estamos realizando una operación, por ejemplo, en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, una operación de control, ahora eso sería parte del espacio aéreo de jurisdicción, porque así lo establecemos, y se estableció por Naciones Unidas que vamos a intervenir y demás. Pero acá, pero también es muy amplio, podría ser el alta mar, podría ser de otro país, territorio de otro país, a disposición del Poder Ejecutivo, y no estamos en conflicto bélico. El artículo comienza con esta definición puesta así. ¿Qué se va a entender por acto hostil o beligerante? Un vehículo que va a ingresar al espacio aéreo sin autorización, y que pudiera causar un peligro o daño. Fíjense que dice la intención de dirigir su línea de vuelo sobre cualquier punto de la superficie terrestre, ya sea por impacto o lanzamiento. Está pensando en el 11 de septiembre, ¿se dan cuenta? Está pensando específicamente en los atentados del 11 de septiembre. ¿Cuándo voy a identificar que está realizando una acción hostil? Cuando vuela por debajo del mínimo de altitud para evitar los radares, cuando vuela de forma errática, cuando dirige su trayectoria hacia una zona de vuelo prohibido, que hemos marcado, utiliza armamentos, o dice, utiliza medios de adquisición asociados al empleo de armamentos, es, por ejemplo, usar radares de tiro, utiliza armas de fuego, no sale de una zona libre, de vuelo prohibido, perdón, o especialmente el inciso H, ha sido desapoderado ilícitamente o no obedece las instrucciones de control. No obedece instrucciones de control y o, dice, se dirige a centros urbanos y o puede constituir un riesgo. Es decir, ese inciso H es hipergeneral. Pero bastaría con que no responda a las instrucciones de control. Se entienden estas situaciones, luego más un detalle de cuando ingrese al espacio aéreo, circule violando las normas y reglamentos, no siga las instrucciones de control de tránsito. ¿Qué se tiene que hacer? Primero una advertencia, luego una demostración de fuerza sin comprometer la integridad física del
aeronave vector, que puede ser tripulada no tripulada, o tripulada. Un uso intimidatorio de la fuerza cuando sea declarado hostil. Por ejemplo, disparar, pero no directamente al blanco, sino delante del blanco, mostrarle que tenemos armas y que las vamos a usar. Y luego, uso de la fuerza. Ese será como último recurso, y que tiene que ser aprobada por la autoridad de decisión, y esta autoridad de decisión pasa a ser el ministro de Defensa. El ministro de Defensa tiene que dar la autorización de derribo. Bueno, en principio con esto podremos derribar a todos los narcos y contrabandistas de cigarrillos que vienen todos los días volando sobre Danfunes y aterrizando en pistas clandestinas aquí. Y los que lanzan sus mercancías en la zona de Rosario y en el Delta. En realidad no se ha derribado a nadie. Primero no tenemos con qué. Los radares del famoso escudo del norte, ahora que le cambian todos los años el nombre, se quedó demostrado que funcionaban 8 horas por día porque no tenían combustible para funcionar más tiempo, entonces durante 16 horas por día, entre como quiera. Cuando se privatizaron los aeropuertos a manos y se le dio la concesión a Aeropuertos de Argentina 2000, empezó a pagar un canon que teóricamente iba a ser aplicado por la Fuerza Aérea para un gran plan de radarización en la década del 90. Bueno, 20 años no hizo nada la Fuerza Aérea, es decir, el dinero fue para otros fines, que no son ni reequipamiento ni mejorar la situación profesional del personal. Y es decir, no tenemos adecuado equipamiento y tampoco se ha derribado. Y no se ha derribado por esto. Tengan presente el Código de Justicia Militar. Hasta la recuperación de la democracia a finales del 83, el Código de Justicia Militar establecía un sistema de obediencia debida muy absoluto por parte de los grados subalternos respecto a sus oficiales superiores. Había que hacer lo que dijera el jefe y no se podía discutir. En el 84 se modifica el Código de Justicia Militar, luego el aprendizaje de las atrocidades que pasaron durante la década del 70, y se establece que deberá cumplir las órdenes de sus superiores en la medida en que no impliquen violar la ley argentina o derechos humanos básicos. Si me dicen tortura, asesines, no puedo, no estoy habilitado para eso y no voy a poder escudarme en debida obediencia si tomaré parte. Imagínense la situación de un teniente a bordo de una aeronave que desde el Ministerio de Defensa le dan la orden de derribo. Bien, de arriba. ¿Cuál es la garantía que tiene que la semana próxima un juez, un fiscal, no lo va a procesar por homicidio? Bueno, pero yo obedecí una orden que me la dio el ministro y me la dio el presidente. Ah, que además tiene fueros el presidente, yo no. Y esa orden no puede juzgar el tribunal de que no debía haberla obedecido porque era manifiestamente violatoria de los derechos humanos. Dudas, un montón de dudas. Entonces, frente a esa situación, ni en sueños van a derribar. Algunos países de América Latina establecieron leyes de derribo. Colombia la estableció y Perú la establecieron en la guerra contra el narcoterrorismo. Perú derribó y normalmente eran
avionetas llevan drogas o armas para el sendero luminoso, hasta que en un momento arribó un avión norteamericano con predicadores, perdón, un avión era local, pero con predicadores norteamericanos que iban a la selva a realizar tareas comunitarias y que como no hablaban español bien, no entendieron ni su equipo las comunicaciones y simplemente lo derribaron, de ahí en más no derribó nunca nadie más. Brasil tiene establecido una ley de derribo, le hizo también con bombo y platillo, y nunca derribó a nadie. Es decir, es muy, y tampoco tiene sentido. En Córdoba tenemos no más de 20 avionetas registradas. Las avionetas que hacen en contrabando tienen que ir y volver y cargar combustible. Es más fácil controlar bien estas 20 avionetas que tenemos, que algunas han sido objeto de robo por parte de los narcos para poder utilizarlas, pero es más fácil controlar esa veintena de avionetas que controlar todo el espacio aéreo argentino. Como les digo, está pensada la ley con los ojos puestos en el 11 de septiembre. Y lo que les estaba comentando en París de antes de ayer, esa avioneta se salvó de milagro de que no la derribaran. Se ve que una vez que le hicieron reconocimiento visual, pero por eso entró en postcombustión el Rafale para interceptarla a toda velocidad. Son situaciones de peligro, pero mm, de ahí a derribar y que no sea para un atentado, como es a lo que está mirando nosotros la ley, sino simplemente por contrabando, yo lo veo bastante difícil que pueda en la práctica ocurrir. Otro tema, otro tema que quiero que le presten especial atención es a la ley 19030. ¿Cómo se conceden las rutas? Este es un tema que vamos a trabajar en esta unidad y lo vamos a trabajar en la unidad de transporte, de contrato de transporte, porque también ahí se habla de la regulación de los servicios. Pero para que empiecen a ubicarse, ver el material, la ley 19030 no establece cómo se dan las concesiones de las rutas de transporte aéreo comercial interprovincial. En su momento estableció un mecanismo para que fuera un monopolio a favor de Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal. Con la regulación económica de la década del 90 se establecieron una serie de decretos y reglamentos por los cuales se abrió la competencia del mercado doméstico y se estableció un sistema de audiencias públicas para vuelos regular, asignar y habilitar rutas con vuelos regulares con aeronaves mayores. Se desarrolló, funcionó durante la década del 90, luego cuando llegamos a las siguientes administraciones de gobierno, eso quedó totalmente congelado, y recién con la anterior administración federal, la administración Macri, se volvieron a hacer esas audiencias públicas y pasamos a tener esta explosión en el mercado doméstico de cabotaje. Quiero que vean bien cómo es ese procedimiento, porque por ejemplo, cuando sea el segundo parcial, una pregunta podría ser Celia Juan Pérez, le pregunta qué documentación, dónde, qué formularios tengo que llenar para obtener una ruta entre Córdoba y Rosario. Por ejemplo, eso sería una típica pregunta de parcial. Así que quiero que le presten especial atención a eso. El régimen de drones lo vamos a ver en la unidad de aeronave. El régimen de drones tiene un régimen especial de habilitación y circulación que lo vamos a ver específicamente en aeronave. No. Bueno, dudas, inquietudes, temas que deseen que profundicemos o que aclaremos.
¿Hola? No, profe, por ahora no. Por ahora va bien. Bueno, Sí, traten de empezar a estudiar. Traten de empezar a estudiar. Sé que los exámenes finales son una presión mucho más urgente, pero presten atención que ya la materia es larga. La materia es larga. Todos estos temas son de segundo parcial, pero empiecen a repasar lo más pronto posible y así tenemos tiempo de que se saquen las dudas conmigo o con los otros profesores de la cátedra antes de la fecha del parcial. Profe, ¿me puede recordar hasta qué unidad va el primer parcial? 10 incluida. Bien. 10 incluida. O sea, todo marítimo más ventas marítimas, que es la 8. De la responsabilidad, las 10 seguros y asistencia y salvamento y veredores. Hasta ahí entra el parcial. Bien. Bueno. Bueno, si no hay más inquietudes, decimos hasta luego entonces y nos vemos el martes próximo ya con aeronave y personal. bueno, profe, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, muy gentiles han sido por participar. Buen fin, hasta luego. Hasta luego, felicidades.